Les saluda a cada una de ustedes en la paz del Señor y como siempre es una bendición poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Y durante esta semana el Señor ha estado tratando primeramente con mi vida y hay una frase que me llamó mucho la atención debido a una conversación que tuve con una persona. Y eso me llevó a reflexionar y también escudriñando la palabra del Señor, Él me llevaba a valorar y me hacía un llamado de atención. Es por eso que voy a invitar que abras tu Biblia en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 3. Lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente y dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Una amiga que viaja constantemente al extranjero me hacía un comentario y me decía que ahora uno tiene que tener harto cuidado con su equipaje por esto de que las maletas casi todas son iguales, son del mismo color y casi uno siempre le pone una marquita, siempre le pone una cintita o le tiene algún chiche colgando. Y bueno, ella se dirigió a su viaje y cuando llegó el avión y aterrizó, bueno, ella iba preocupada de su equipaje de mano, de su maleta, de no equivocarse y de estar atenta a todo lo demás. Y al abrir la gaveta del avión, se dio cuenta de que había una que decía: no es tuya. Y se puso a reír porque una persona no halló la mejor forma de identificar su maleta para que nadie se la llevara por equivocación con letra blanca y ponerle no es tuya. Y en realidad eso me llevó, bueno, ella lo comentaba como anécdota y lo encontraba como irrisorio, pero si nosotros llevamos o pensamos muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamos o siempre estamos mirando en lo que el otro tiene, en lo que el otro recibe, en cómo el otro vive, y no nos damos cuenta en lo valeroso o las cosas que tenemos nosotros mismos y que Dios se ha encargado de darnos a nosotros. Somos personas valiosas para el Señor y somos tesoros en bruto que Él día a día está trabajando con nosotros. Y esto me hacía reflexionar y me hacía despertar de alguna manera. Y como Mari despierta, esto no es tuyo, esto no es para ti, porque lo que tú tienes quizás es mucho más de lo que tiene la otra persona. Siempre estamos pensando y meditando en lo que no tenemos. Y pocas veces meditamos y valoramos en lo que tenemos y en lo que Dios nos ha dado. Dios utiliza cada situación para hablar a nuestra vida y a nuestro corazón todos los días. Y muchas veces estamos luchando con esta situación que está como un poco dormida en nosotros. Esta situación de estar en un accionar de letargo, de como sueño, solo pensando en lo que el otro tiene y en lo que yo no tengo. Quizás tú dices, bueno, ¿por qué Dios no ha obrado en sanidad en mi vida y en otros sí? ¿Por qué a lo mejor Dios a mí todavía no me da el trabajo que tanto tiempo le estoy pidiendo?
¿Por qué Dios quizás no me dio la familia o la familia que tengo, los problemas que tengo? Pero ¿te has puesto a pensar de que quizás a lo mejor no has tenido trabajo o no tienes un trabajo, pero Dios ha sido tu provisión durante todo este tiempo y no te ha faltado alimento? Quizás a lo mejor tu condición de salud no es la mejor, a lo mejor no estás en tu 100%, pero te puedes movilizar, puedes caminar, puedes hablar, te puedes reír. Quizás a lo mejor tu familia siempre hay discusiones, siempre hay problemas, diferencias, pero tienes una familia donde refugiarte, están ahí todos, los ves a diario. Hay otras personas que están solas, que no tienen a nadie, que viven inmersos en la soledad, y tú vives preocupado de lo que no tienes, y vives preocupado de lo que no es tuyo. Y si tú examinas la palabra no es tuyo, eso debe generar en tu vida un despertar, debe generar una situación de reaccionar y decir no, o sea, hasta aquí. Yo lo que tengo y lo que Dios me ha dado hasta hoy es lo que mi vida necesita. No significa que tú no tienes que anhelar y que no tienes que desear. Siempre tenemos que anhelar y desear más cosas en el Señor. Pero en el Señor, anhelar de su presencia, anhelar estar con Él, conversar con Él, crecer en Él. No estoy diciendo que no puedes anhelar tener una mejor casa, tener a lo mejor cambiar un vehículo, pero creo que las cosas materiales pasan y las cosas materiales se quedan aquí, pero nosotros estamos siendo preparados para alabar y glorificar el nombre del Señor en la eternidad, y creo que durante este tiempo debemos dejarnos de sentirnos como tristes porque nadie nos llama, porque nadie nos escribe un mensaje, y Dios todos los días te está llamando. Dios todos los días te está mandando mensajes, pero a la verdad que tú no logras entender los mensajes que el Señor te está enviando. Este versículo que les leía recién es clave y hace una llamativa declaración sobre nuestras vidas. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó y por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Si bien a lo mejor no tenemos grandes riquezas, no tenemos una grande situación económica o estatus social, pero tenemos lo que al Señor le ha placido que tengamos. Y además Dios nos enseña diariamente a llevar una vida de rectitud. Y esa vida de rectitud la podemos llevar porque si buscamos el rostro del Señor, si pasamos tiempo con Él, Él nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiarnos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, tenemos acceso directo a lo que Él quiere entregarnos a diario, a entregarnos sus bendiciones. Quizás tú me dices, me podrías decir, es que hermana, leer la palabra es como complejo. Creo que ya lo hemos visto durante todo este tiempo, que hay diferentes formas y hay diferentes tipos de lenguaje en la palabra del Señor. Y la única manera de poder entender la palabra del Señor es leyendo la palabra del Señor. Si yo no leo la palabra, si no tengo una actitud de búsqueda, por más que la lea, no voy a entender, porque va a ser una mera historia, un mero cuento, y no me voy a conectar a través del Espíritu Santo para que la palabra pueda hacer vida, para que me pueda enseñar. A través de la palabra del Señor nosotros conocemos
del Señor. A través de la oración nosotros conocemos lo maravilloso que el Señor puede hacer con nuestras vidas y podemos descubrir una vida plena en el Señor, sirviéndole aquí en la tierra, entregando su palabra, hablándole a otras personas de lo que el Señor es para nuestra vida. Hablar de su amor constantemente hace que nuestro espíritu pueda crecer y nosotros podamos demostrarle a los demás lo que el Señor hace con nosotros. Quizás a lo mejor en este tiempo de pandemia hay muchos que le ha sido difícil mantenerse en la fe porque quizás se han sentido solos, quizás se han sentido no se han sentido acompañados, quizás son más de piel y necesitan que estén cerca de ellos, pero déjame decirte que el Señor está 24/7 contigo y Él está a cada hora contigo y Él quiere hablar contigo, quiere conversar contigo y tú no necesitas algo que el otro tiene. La mejor vida que ya tienes es la que Dios te está dando, es la que Dios te ha dado y aún Él quiere sorprenderte más, pero es cuestión de que tú dejes de mirar lo que no es tuyo. Comienza a concentrarte en lo que es tuyo, en lo que Él te ha dado. Comienza a glorificar al Señor y darle gracias por lo que tienes hoy día. Hasta dónde te ha puesto el Señor, hasta dónde te ha llevado. Tú tienes que decirle gracias, Señor, porque soy lo que soy, gracias a ti. He llegado donde estoy porque a ti te ha placido. Tú me tienes en ese lugar trabajando, tú me tienes en ese lugar quizás cuidando a alguna persona, algún familiar, porque a ti te ha placido. Quizás a lo mejor el Señor te tiene en la casa porque ha necesitado este tiempo para que tú aprendas a vivir de fe. Podemos decir que en este tiempo muchos han aprendido a vivir de fe y creo que ese ejemplo y eso les va a servir para que cuando tengan que pregonar, cuando tengan que hablar de la palabra del Señor, puedan hablar de lo que es vivir en fe, de lo que es sentarse a la mesa y que la provisión de Dios siempre esté. Creo que es tiempo que dejemos de pensar y de mirar en lo que no es nuestro, sino en lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Quizás a lo mejor no tienes grandes estudios, quizás a lo mejor no terminaste ni siquiera en la enseñanza media y a lo mejor piensas que a lo mejor por eso mismo tú no puedes acceder o es por eso mismo que tú piensas que no puedes escudriñar la palabra del Señor porque a lo mejor no tienes la capacidad. Déjame decirte que Dios te dota, Dios te capacita y te da el intelecto y la inteligencia para que tú puedas comprender, porque no se necesita ser inteligente para entender la palabra del Señor. Lo que se necesita para entender la palabra del Señor es que tú tengas una relación con el Señor para que tú puedas conectarte con Él y Él te pueda hablar. Es por eso que es importante que despiertes de este letargo, despiertes de esta situación cómoda. Es verdad que a todos nos gusta andar con pijama, que nos gusta andar con pantuflas, pero espiritualmente nosotros no podemos andar con pantuflas ni podemos andar con pijama las 24 horas del día. Hay horas de descanso, pero déjame decirte que en las horas de descanso también el Espíritu Santo habla a tu vida. Porque el Señor está tan preocupado de tu vida de que tú puedas apreciar lo que tienes y valorar lo que Él te ha estado dando y que a lo mejor tú por estar preocupado de lo que tiene el que está a tu lado, has despreocupado de la gran bendición que el Señor te ha dado hasta ahora. Puede que a lo mejor ya poniéndonos un poco más, quizás como mujeres, a lo mejor quizás no tienes
un físico, o a lo mejor no tienes la forma, la pandemia ha hecho que haya subido algunos kilitos de más. Y quizás a lo mejor eso igual te tiene un poco preocupado, y a lo mejor igual de repente le puedes decir al Señor, pero Señor, ¿qué pasa? Estoy a pura lechuga y tomate y resulta que no bajo ni un gramo, sigo subiendo. Pero a veces nuestra actitud desordenada, nuestra forma de cómo llevar nuestra alimentación, hace que tengamos ciertas condiciones físicas que no son las más óptimas. Y estamos preocupados del que está más flaca, de que el que está más flaco, que el que mira que le queda mejor la ropa. Pero déjame que hoy día el Señor te tiene rebosante, te tiene tranquilo. No estoy diciendo que tienes que despreocuparte de tu condición física, porque es importante, porque si nosotros nos cuidamos físicamente, nuestra salud física también va a estar bien. Pero vuelvo a decirte, no te concentres en lo que el otro tiene o en lo que la otra persona tiene, sino que concéntrate en la bendición que Dios ha dado a tu vida. Y sabes que tu día a día puedes crecer y vivir en la rectitud a medida que vas creciendo en el conocimiento que tienes para con el Señor. Vuelvo a insistir, nosotros crecemos en gracia y en conocimiento, no porque van pasando los días ni los años, ni porque vamos teniendo más años en la iglesia, sino que crecemos en el Señor porque tenemos una relación con el Señor, porque buscamos del Señor, porque leemos su palabra, porque adoramos al Señor, porque tenemos un tiempo con Él. Yo a veces me sorprendo porque quizás siempre pensamos que las personas de la tercera edad su memoria va disminuyendo, pero yo me sorprendo cuando muchas veces estoy conversando aquí en la casa o escucho a mi mamá en sus reuniones de grupo de mujeres y cómo les hacen preguntas de ciertos personajes de la Biblia y escucho cómo ellas responden y yo digo, ¿y esto dónde sale? ¿Esto lo habré leído alguna vez? ¿Me lo habrán contado en la escuela dominical? Porque yo no me acuerdo y veo la capacidad que tienen de recordar y veo la capacidad que tiene de recordar mi mamá. Y yo digo, Señor, esto es netamente porque cuando tú tienes, cuando tú lees, cuando tú buscas de la palabra del Señor, cuando tú lees, cuando tú tienes devocionales, tú recuerdas y aplicas. Y yo decía, Señor, yo me gustaría recordar el 1% de lo que ella recuerda. Y el Señor me decía, lee más. Vuelve a retomar tus lecturas. Esas lecturas que has dejado de hacer. Vuelve a retomar tus apuntes. Vuelve a repasar los mensajes. Porque muchas veces entramos en esa condición de letargo, de pantufla, de pijamadas espirituales. Pero el Señor me hacía recuerdo esta semana que la bendición estaba sobre mi vida, que la bendición no se había ido de mi lado, sino que era cuestión de que despertara y dejara de fijarme en lo que tiene el otro cuando yo tengo bendición que sobreabunda en mi vida. Quizás tú puedes decir que a lo mejor no tienes los hijos perfectos, que a lo mejor tus hijos a lo mejor te dan harto que hacer, harto problema. O a lo mejor tienes dificultades con tu suegra, no lo sé, a lo mejor tienes diferencias con ella. O quizás
has perdido una relación de amistad con alguna amiga, con un amigo, por alguna diferencia. Pero déjame decirte que dentro de estarte fijando en que si tu amiga o tu hermana o tu prima tiene una mejor familia que la tuya, tú tienes una hermosa familia en el Señor. Tienes una valerosa familia en el Señor porque te la dio el Señor primeramente. Y el Señor no te va a dar nada que no sea bueno para tu vida. Y Él tiene una promesa para nuestras familias, que tanto nosotros como nuestra familia le vamos a servir. Si tu familia aún no llega a los caminos del Señor, persiste en la oración. Persiste en el agradecer al Señor y diciendo: Señor, es una promesa que tú hiciste a mi vida y es una promesa que está en tu palabra y tú lo vas a cumplir. Así que dale gracias al Señor, porque en algún momento tu familia llegará a los pies del Señor. Así que la próxima vez que tú pienses o que tú te fijes en lo que tiene tu hermano o en lo que tiene tu hermana, tómate un tiempo, respira y di: esto no es mío, porque lo que yo tengo es bueno, porque lo que yo tengo es maravilloso. Porque el Señor me ha bendecido más de lo que me merezco. Yo creo que ninguna de nosotros podemos decir que no hemos sido bendecidos por el Señor. Creo que nosotros no debemos enfocarnos en lo que no tenemos, ni en lo que nos falta. Creo que nosotros debemos enfocarnos en lo que tenemos y en decirle al Señor: ayúdame a vivir una vida de rectitud, para que yo me pueda, para que por medio de tus maravillas yo pueda darte gracias y pueda glorificarte. Creo que las circunstancias y las situaciones no debieran ser cuestionamientos de que por qué me pasa a mí, de que por qué me sucedió a mí. Como siempre se nos ha enseñado, todas las cosas nos ocurren porque hay un propósito de parte del Señor. Y aunque a lo mejor tú no puedas ver el propósito del Señor, creo que uno tiene que aprender a ver que hay algo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta situación y de esta circunstancia. Yo te invito en esta noche a que tú te despiertes. Te invito en esta noche a que tú puedas decir: la mejor vida es la vida que tengo, porque la tengo en Cristo Jesús. Y Él me ayuda a vivir en una vida de rectitud, porque Él me ayuda a crecer. Yo te voy a invitar en esta noche a que le podamos decir al Señor lo siguiente: Padre, quiero aprender a estar contenta a pesar de mis circunstancias. Ayúdame a mantener mis ojos en ti, en lugar de mirar a otros que parecen tener una vida mejor que yo. Eres todo lo que necesito. Eres todo lo que anhelo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que sea de bendición para tu vida esta palabra, como lo fue y lo seguirá siendo para mí. Que el Señor te bendiga.